¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver la clase de la unidad 5 de glaucoma. Bien, arrancamos con una definición, ¿sí? La definición de glaucoma es una neuropatía óptica multifactorial, crónica y evolutiva, que se va a caracterizar por un aumento de la presión intraocular y provocar daño en el nervio óptico. Eso va a producir una disminución principalmente del campo visual y en estadios muy avanzados también de la agudeza visual, y que si no se trata, con el paso de los años puede llevar hasta una ceguera total. Esta definición tiene varios puntos que hay que ir remarcando uno por uno para entender bien de qué se trata esta enfermedad. El primero es que es una neuropatía óptica, ¿sí? Es una enfermedad donde el daño se encuentra en el nervio óptico, en el segundo par craneal que ustedes estudiaban en anatomía. Justamente al ser una neuropatía óptica, como dice más adelante la definición, provoca daño en el nervio óptico. Y entonces, cuando uno quiera hacer diagnóstico y quiera hacer seguimiento del paciente, lo que uno va a tener que ir a ver qué tan dañado está, a ver si está sano o si está dañado, es justamente el nervio óptico. La cabeza del nervio óptico, que es lo que se llama disco óptico o papila. Esta enfermedad, en líneas generales, para lo que tienen que saber ustedes, no va a tener daño en la retina, no va a tener daño en la córnea. Donde uno va a encontrar el daño y va a sospechar que lo que le cuesta ver al paciente por culpa de esto es el nervio óptico. La siguiente palabra es que es multifactorial. La realidad es que lo que van a estudiar ustedes es que principalmente está relacionado con la presión intraocular. Presiones intraoculares elevadas van a provocar este daño. Pero es una enfermedad mucho más compleja. Hay factores vasculares que tienen que ver en este daño. La presión endocraniana también tiene que ver en este daño cuando está baja. O sea, una diferencia entre la presión intraocular y la presión endocraniana es la que realmente genera este daño. Hay muchos factores a tener presente, pero el que uno puede tratar y puede controlar es la presión intraocular. Uno puede dar tratamiento para que la presión intraocular baje y con eso lograr ir controlando esta enfermedad. Entonces, lo que uno principalmente estudia es eso, pero sepan que es una enfermedad multifactorial. Es crónica y evolutiva. Esto es clave, ¿sí? Es una enfermedad crónica. El paciente que se le diagnostica glaucoma, es decir, que ya tiene daño en el nervio óptico por culpa de esto, necesita tratamiento de por vida. Después van a tener una clase, un texto sobre lo que es el glaucoma agudo. El glaucoma agudo, hoy en día la realidad es que ya ni se lo llama glaucoma, se llama cierre angular agudo. El glaucoma agudo es una situación, una emergencia de la guardia. Es un paciente que se presenta a la guardia y hay que tratarlo. Pero van a ver, cuando vean esa clase, que no cumple con esta definición. ¿Sí? No cumple con esta definición. El glaucoma, para que quede claro, es una enfermedad crónica. Lo otro, lo que van a ver como glaucoma agudo, es una excepción y lo van a estudiar como un tema completamente aparte. Y lo que produce principalmente es una disminución del campo visual. El campo visual es toda la visión periférica que uno tiene, hasta dónde llega a ver a los costados, por decirlo de alguna manera. Lo primero que se pierde, en realidad es un poco más complejo el daño, se pierde visión de contraste, se necesita más luz para ver, es un poco más complicado, pero para el nivel de pregrado de ustedes lo que se pierde es la visión periférica. El paciente cada vez ve menos en la periferia hasta que finalmente en estadios muy avanzados tiene lo que llama una visión tubular en caño de escopeta, que es que ve la parte central pero no ve nada de la periferia, se lleva puestos los muebles cuando anda por la casa porque no ve todo lo que está alrededor. Bien, lo veían un poco en la clase de anatomía, pero es importante que repasemos que a nivel del cuerpo ciliar se produce el humor acuoso, que es el líquido que llena todo el segmento anterior del ojo. Ese líquido, como les digo, llena todo, pero se va por el trabeculado. El trabeculado es una especie de rejilla que está en lo que se llama el seno camerular. Entonces, las flechitas acá lo que indican es que el humor acuoso se forma en el cuerpo ciliar, llena todo, pero digamos que pasa a través de la pupila, que sería la ventanita que está en el iris. Lo que ustedes ven negro es un agujero en el iris que es por donde pasa la luz y también pasa el humor acuoso, y se va por el trabeculado en el seno camerular. Del trabeculado pasa por el canal de Schlemm, que es un canal con paredes endoteliales, y por eso va a pasar a las venas epiesclerales. Por las venas epiesclerales, el líquido del humor acuoso retoma la circulación sanguínea. El seno camerular es la estructura que está entre la córnea y la esclera,
y el iris y el cuerpo ciliar. Y es la estructura que tiene el trabeculado, que va a ser justamente la región por donde se va a ir el humor acuoso. ¿Por qué es importante todo esto? Porque todo el tema de la presión intraocular tiene que ver con cuánto líquido hay dentro del ojo. Piénselo como un globo lleno de agua. Cuanto más líquido tiene el globo, más agua tiene, más duro, más tenso está. Esa tensión en el ojo, cuando hay más líquido de lo habitual, es lo que medimos como la presión intraocular. Y todos los pacientes que tengan presión intraocular elevada, que tengan problemas con esto, va a tener que ver con que falla el flujo de salida. Es decir, que algo anda mal a nivel del trabeculado. No hay ningún paciente que va a tener este problema por una hiperproducción a nivel del cuerpo ciliar. Todos lo que van a tener es una falla en el flujo de salida a nivel del trabeculado. Bien, entonces, ¿cómo vamos a evaluar a un paciente que sospechamos o ya sabemos que tiene un glaucoma? Primero hablamos de la biomicroscopía. La biomicroscopía, que es ver al paciente en la lámpara de hendidura, es algo que le hacemos absolutamente a todos los pacientes, no solo a los que tienen glaucoma. Todo paciente que viene al consultorio se va a ir evaluado en la lámpara de hendidura. Pero en el caso de los pacientes con glaucoma es importante ver la profundidad periférica de la cámara anterior. Los ojos de los pacientes varían en tamaño, esto lo vieron también en la clase de generalidades. Los pacientes hipermétropes tienden a tener ojos más chicos, mientras que los pacientes miopes tienden a tener ojos más grandes. Los hipermétropes, o sea, los ojos cortitos, pueden tener una cámara anterior, en la parte de adelante del ojo, también más corta que lo habitual. Y eso puede ser lo que llama un seno camerular estrecho o un ángulo estrecho. ¿Esto qué quiere decir? Que como la parte anterior del ojo es un poco más chica que lo habitual, todas las estructuras se encuentran un poco más amontonadas. Y al estar un poco más amontonadas, el iris puede estar tapando al trabeculado por un efecto mecánico. Como está todo más juntito, por un efecto mecánico la rejilla del ojo se tapa con el iris. Esto puede dar un tipo de glaucoma que es el glaucoma de ángulo cerrado. No quiere decir que todos los pacientes con glaucoma vayan a tener este mecanismo. Hay pacientes que son miopes, tienen una cámara enorme y aún así el trabeculado a nivel histológico funciona mal, porque cambiaron las proteínas que tiene un colágeno diferente, se encuentra más tapado y hace que no salga bien el líquido. Esos pacientes no es que esté amontonado, el iris no toca nunca, no hay un factor mecánico, pero el trabeculado se encuentra afectado y por eso al líquido le cuesta salir. Eso sería un glaucoma de ángulo abierto, que de hecho son los más frecuentes. Ahora, un glaucoma de ángulo abierto y un glaucoma de ángulo cerrado se pueden tratar de maneras diferentes, y por eso es importante evaluar la profundidad. La gran mayoría de pacientes son glaucomas primarios, más que nada primarios de ángulo abierto. Pero hay pacientes que tienen glaucomas secundarios a otras patologías, ya sean sistémicas o del ojo. Por ejemplo, un paciente que tiene una uveitis, una inflamación dentro del ojo, el aumento de la permeabilidad de la barrera hematocular hace que pasen más células, más proteínas, y esas células y proteínas pueden ir a depositarse al trabeculado y taparlo. Un paciente que tiene un hipema, que es un sangrado, como puede ser por un golpe, las células sanguíneas tapan el trabeculado y hacen que le cueste salir el humor acuoso. Hay una enfermedad que se llama pseudofoliación, que es una enfermedad sistémica, son pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular y en el ojo se forma un tipo de proteína que también va a tapar el trabeculado y generar este problema. La verdad es que las causas secundarias no son tan importantes para ustedes, si tengan presente que siempre uno trata de estudiarlas, porque se podrían tratar de manera diferente. Lo que sí quiero que entiendan es que siempre el problema está a nivel del flujo de salida por dificultad de salida del humor acuoso. Bien, a todo paciente también, a todo paciente que viene a la consulta se le va a tomar la presión intraocular, pero principalmente a los pacientes de glaucoma va a ser importante tomarles para un diagnóstico inicial. Si la presión está alta nos va a hacer sospechar esta enfermedad, pero más que nada para el seguimiento. En un paciente con glaucoma uno lo que quiere es disminuir la presión intraocular a valores que para ese paciente no le sigan generando daño. Uno quiere tener al paciente en valores de presión en los cuales uno considera que con eso el nervio óptico no se va a seguir lastimando. Entonces, para medir la presión lo que se utiliza generalmente es un tonómetro de aplanación como el de Goldman, es el gold standard, se llama de Goldman. Lo que se le va a hacer al paciente es ponerle una gotita de anestesia, porque esto hace contacto con el ojo para que no le moleste, una gota de fluoresceína, que es una tinción que ayuda a ver mejor,
y se le va a acercar el aparatito, ahora lo vemos en la siguiente diapositiva, y con la perilla que tiene el aparato uno va a ir generando fuerza sobre la córnea, apretando la córnea hasta que se iguale con la presión que viene de dentro del ojo. Cuando se iguala, se van a ver unos anillos que se juntan, ahora lo ven en la siguiente diapositiva, y ahí sabemos que lo que uno aplanó desde afuera, la fuerza que uno le ejerció de afuera, es igual a la fuerza que viene de adentro. Y esa se considera que es la presión intraocular. La presión normal es entre 10 y 21 milímetros de mercurio y hay muchas fluctuaciones. Puede ser que a un paciente le tomen un poquito más alto o a la hora le tomen más bajo. Es normal que esto fluctúe a lo largo del día. Por eso a veces se hace lo que se llama una curva de presión, que es un estudio en el que se le toma desde la mañana hasta la noche en varios horarios la presión para ver que realmente la presión esté baja durante todo el día. Esto es lo que les explicaba, se le pone anestesia porque el aparato hace contacto con el ojo, se le pone esta gota que es fluoroseína, que es la que hace que se vea verde, y se le acerca el aparatito. Y con una perilla que tiene uno le va aumentando la fuerza de aplanación que se le hace a la córnea, y cuando estos anillos que ven en la imagen empiezan estando muy separados, uno va aumentando la fuerza y en un momento se juntan como en la imagen de arriba. Cuando se juntaron, uno se fija cuánta fuerza le ejerció y esa fuerza es equivalente a la presión intraocular. Otro estudio que es importante realizarle a los pacientes con sospecha o con glaucoma es una gonioscopía. La gonioscopía justamente lo que permite ver es el seno camerular, que es la estructura donde se encuentra el trabeculado y que es la estructura que puede ser abierta o estrecha o cerrada, es lo mismo, ¿sí? Abierta o cerrada. ¿Qué es el gonioscopio, el aparatito este? Es un aparato que lo que tiene es un espejo que está angulado para permitir ver el seno camerular. Uno si con la lámpara de hendidura quiere ver el seno camerular no llega, no le da la angulación de la luz. Uno puede ver el iris, puede ver el cristalino, puede ver la córnea. Si uno quiere ver el trabeculado, con la lámpara de hendidura, con la luz y el microscopio de la lámpara de hendidura uno no llega. Entonces lo que se hace es apoyar sobre el ojo este aparatito que tiene un espejo. La luz, en vez de apuntarle al ojo, uno la apunta al espejo y como está angulado a propósito, la luz va a rebotar y uno va a permitir ver bien las estructuras del seno camerular. Nuevamente, lo que es importante en una gonioscopía, por lo menos para ustedes, es ver si el ángulo es abierto o cerrado, porque dependiendo si el ángulo sea abierto o cerrado va a dar diferentes tipos de glaucoma y el tratamiento varía un poco entre los glaucomas de ángulo abierto y los glaucomas de ángulo cerrado. Bien, hacer una oftalmoscopía lo mismo que hacer un fondo de ojo, ¿sí? Es ver las estructuras del fondo de ojo. En el fondo de ojo, además de la mácula, que es la parte central de la retina periférica, que son cosas que son importantes evaluar para un paciente con diabetes, para evaluar un paciente que se sospecha un desprendimiento de retina, uno lo que tiene es la papila o disco óptico, que es la cabeza del nervio óptico, es donde enchufa en el ojo el nervio óptico. Y es lo que se daña, recuerden que esto es una neuropatía óptica, esta enfermedad, es lo que se daña en el glaucoma. Entonces, mirando las imágenes de abajo a la izquierda, las que son gris y blanco, ustedes tienen ahí el disco óptico. Y lo que señala es que lo gris es lo que se llama anillo neuroretiniano. Todas las células ganglionares, que son las células nerviosas de la retina lo van a haber visto en anatomía, tiene 10 capas. Esas capas arrancan con los conos y bastones, que son los fotorreceptores, y van haciendo sinapsis hasta las células ganglionares. Todos los axones de las células ganglionares se juntan en el nervio óptico para formar justamente el nervio. El nervio son todo lo gris que ven ahí, son todos los axones en el nervio de todas las células ganglionares de la retina. En esta enfermedad lo que se pierden son células ganglionares y si se pierden células ganglionares se pierden también sus axones. ¿Está bien? Entonces, con el paso del tiempo, si esta enfermedad va avanzando, uno pierde axones, pierde anillo neuroretiniano, que es lo gris, y pasa como la imagen que le sigue, que está un poquito más a la derecha. Uno tiene menos gris y más blanco. ¿Por qué es esto? Esto es como un embudo, piénsenlo. Si las paredes del embudo se van haciendo cada vez más finitas y uno lo está viendo desde arriba, aumenta la excavación, aumenta lo del centro y disminuye el anillo neuroretiniano. Entonces, ¿qué es lo que uno va a detectar con una sospecha de glaucoma? Un aumento de la excavación del nervio, que es lo blanquito del centro. Y en un paciente que uno lo está tratando, le está haciendo seguimiento, ¿qué va a hacer uno para ver si esto está avanzando o no? Ver que la excavación del nervio se mantenga igual.
Si la excavación del nervio aumenta, más allá que mi paciente tenga presiones intraoculares bajas, quiere decir que no estamos controlando la enfermedad. Quiere decir que esto sigue avanzando y hace falta hacer algo más. Bien, hay diferentes equipos, ¿sí? Como el OCT y el HRT, OCT es tomografía de coherencia óptica, que evalúan el nervio de manera cuantitativa. Estos aparatos permiten medir el espesor de la capa de fibras nerviosas, permiten medir la excavación, es un aparato que lo procesa una computadora y permite hacer un seguimiento más exacto, midiendo en micras cuánto se va perdiendo de la capa de fibras nerviosas. Son aparatos, el OCT, que se usan mucho hoy en día, el HRT ya quedó un poquito del pasado, pero digamos, no es necesario tener esto para hacer un seguimiento de glaucoma. Simplemente haciendo un fondo de ojo, mirando el nervio óptico, uno puede ir evaluando la progresión de la excavación. Bien, recuerdan que hablábamos que en esta enfermedad lo que se afecta es el campo visual, ¿sí? El campo visual se puede evaluar por un equipo que se llama justamente el campo visual computarizado. En este equipo lo que se realiza es poner al paciente apoyando la cabeza en esta cúpula, se le tapa primero un ojo y después el otro, se hace un solo ojo por vez, y se le da en la mano una especie de mouse para que el paciente toque. Al paciente se le pide que siempre mire al centro, que se quede mirando un punto fijo, porque si empieza a mirar para todos lados, se corre el centro del estudio, ¿sí? Y no se puede realizar bien. Haciéndole al paciente mirar siempre ese punto fijo, el equipo empieza a prender luces de diferente intensidad a lo largo de toda la periferia, a lo largo de toda la zona, ¿sí? Alrededor del punto central donde el paciente está viendo. Si el paciente siente que ve la luz, toca el botón que tiene en la mano. Si no la ve, espera hasta que se prenda una luz que sí vea y ahí toca. Entonces se le van haciendo un montón de preguntas al paciente. Esto, para que lo entiendan, es parecido a la audiometría, que uno va levantando la mano para un lado o para el otro. Esto es similar, se van prendiendo luces que cada vez van bajando más en intensidad y ven hasta dónde llega a ver el paciente o no. De esa manera se va armando un mapa donde se pinta blanco las zonas donde el paciente vio bien y diferente escala de grises donde el paciente empezó a ver cada vez menos intensidad. De esa manera se forman este estilo de gráficos como los que ven acá, donde lo que está más gris o negro es la zona donde el paciente no pudo responder, no pudo ver bien. Este estudio depende de una buena colaboración del paciente. Si el paciente no lo entiende o toca el botón por tocar, el estudio no estaría dando bien. Eso siempre hay que tenerlo presente. Tengan presente que el campo visual, que este estudio se puede realizar para cualquier patología del ojo. Un ejemplo bien claro, que seguro lo estudiaron en anatomía o en neurología, es con los prolactinomas, con los adenomas de hipófisis, que, se recuerdan, apretaban el quiasma óptico y daban una hemianopsia bitemporal. Bueno, si uno le hace un campo visual a un paciente con un prolactinoma, va a dar justamente que la parte temporal de los dos ojos va a estar negro, en la parte nasal va a estar blanco. Esto se puede realizar para cualquier enfermedad. Un desprendimiento de retina, en el ojo del desprendimiento va a dar una zona afectada por la zona donde la retina está desprendida. No es que se use o que sea patognomónico para el glaucoma. Pero en el glaucoma hay ciertas alteraciones específicas que, si uno las ve, sabe que se está enfrentando probablemente a un caso de glaucoma. Esas alteraciones específicas son un escotoma arciforme en forma de arco, como los que ven en las imágenes, ¿sí? Que puede ser un arco superior o inferior. Un escalón nasal, que es que en la zona nasal del campo, por arriba o por debajo del rafe medio, o sea, de la línea que corta horizontal al hemisferio superior e inferior, se ve afectado. O en los casos muy avanzados, lo que es una isla central de visión, que es que se perdió toda la visión periférica y nada más queda una zonita blanca en el centro, en la región macular. El campo visual ayuda a realizar diagnósticos cuando uno está estudiando al paciente por primera vez. Si ve alguna alteración específica, lo va a sospechar como fuerza, y obviamente ayuda a hacer seguimiento. Al igual que hablábamos de la excavación del nervio, que no tiene que aumentar con el paso del tiempo, los defectos que ya traiga el paciente, que lo que se perdió en esta enfermedad no se recupera, pero los defectos que traiga el paciente en el tiempo no tienen que avanzar. Si los defectos del paciente se hacen más grandes o aparecen nuevos, más allá que las presiones intraoculares estén bajas, quiere decir que al paciente no se lo está manejando bien. Bien.
Más allá de lo que habla esta diapositiva, ¿sí? De glaucomas primarios de ángulo abierto y cerrado y los glaucomas secundarios a diferentes patologías, lo que me importa es tratar acá de hablarles un poco del glaucoma congénito. El glaucoma congénito, sí, son cuadros donde se afecta, o sea, la presión intraocular se encuentra elevada y se afecta el nervio óptico durante el primer año o los primeros 2 o 3 años de vida. El mecanismo es el mismo, el trabeculado funciona mal y la presión intraocular por eso está elevada. Pero tengan presente que si un bebito, desde la embriogénesis, el trabeculado ya vino alterado al punto de que la presión levanta durante esta edad y no a partir de los 40 años, que es lo que suele pasar con los glaucomas crónicos del adulto, las presiones que van a manejar van a ser realmente muy altas porque el trabeculado, ese ojo, vino bastante alterado por la embriogénesis ya de fábrica. Entonces son pacientes que van a manejar presiones muy elevadas. Generalmente el paciente de glaucoma crónico maneja presiones por arriba de 20, pero hablamos de 22, 24, 26. Los glaucomas congénitos pueden manejar presiones de 40, de 50. Debido a que tienen presiones tan elevadas, esto puede generar mucho daño en el ojo y en el nervio óptico desde muy chiquito y en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, estos pacientes suelen tener mucha discapacidad visual y es clave un diagnóstico temprano para evitar que estos pacientes queden con una discapacidad visual que los va a acompañar toda la vida. Hay algo que en esta clase yo no se los mencioné, pero si ya pasaron el módulo de córnea lo deberían saber, que es que el endotelio corneal está constantemente bombeando líquido, bombeando agua hacia el humor acuoso para mantener a la córnea deshidratada. La córnea tiene que estar deshidratada para poder ser transparente y uno poder ver bien. Cuando la presión intraocular está en valores tan altos, por arriba de 40, por más que el endotelio bombee líquido para adentro, le gana la fuerza de la presión que viene desde adentro, y la córnea, por más mecanismo de bomba sodio potasio TPasa que tenga el endotelio, la córnea de todas maneras se llena de líquido y hay un edema corneal. Eso es algo que rara vez pasa en los glaucomas crónicos del adulto, pero que en los pacientes con glaucoma congénito va a pasar por las presiones tan altas que manejan. Cuando la córnea tiene un edema, cuando la córnea tiene líquido, va a pasar que va a haber mucha sensibilidad a la luz, eso es una fotofobia, y como al bebito le molesta tanto la luz, va a tender a lagrimear mucho el ojo, que eso es una epífora, y va a tender a cerrar el ojo fuerte por la molestia de la luz, que eso es un blefaroespasmo. Entonces, en los glaucomas congénitos hay una tríada diagnóstica que es clave porque es de diagnóstico precoz, que es justamente fotofobia, epífora y blefaroespasmo. Esto es importante porque muchas veces un paciente con esta tríada es un paciente que está cerrando el ojo, un bebito estamos hablando, está cerrando el ojo, que le molesta la luz, que lagrimea, y si va a una guardia general, una guardia pediátrica, puede que alguien se lo pase por alto, piense que sea una conjuntivitis o que sea algún tipo de molestia de la superficie del ojo y se esté comiendo un cuadro que es realmente serio. Entonces, esta tríada es algo que en los exámenes de residencia siempre estaba la pregunta choice, porque es algo que sea la especialidad que uno sea, lo tiene que saber para no pasarlo por alto. Con el paso del tiempo, imaginemos que pasa por alto el diagnóstico, con el paso de las semanas, con las presiones tan altas, ¿sí? el paciente, más allá del daño del nervio óptico que va a estar teniendo, que le va a estar generando una disminución en la visión, como el ojo del bebito tiene en la esclera mucha más elastina y menos colágeno, eso es algo que cambia cerca de los 4 años, va a aumentar de tamaño, porque el ojo es más elástico. Eso es algo que no va a pasar en el adulto, pero que pasa en los bebés. Cuando el ojo empieza a aumentar de tamaño, genera lo que se llama buftalmos, con B larga, ¿sí? Buftalmos. El buftalmos es ojo de buey, significa. Y si buscan, no hay una imagen en la clase, pero si buscan una imagen en Google o en cualquier lado, van a ver que son pacientes con un ojo enorme, que ahí no hay duda que se trata de un glaucoma congénito, ¿sí? Pero si llega a la consulta un bebito con un buftalmos, es que ese diagnóstico pasó por alto durante muchas semanas, meses, y probablemente el bebito que ya venga con un buftalmos tenga un daño en el nervio visual muy severo y una discapacidad visual muy severa, ¿sí? Entonces la idea es no llegar a ese punto. A los pacientes que se les sospecha un glaucoma congénito, se les realiza anestesia general para hacer una evaluación donde se le puede tomar bien la presión, revisar el nervio, revisar todo el ojo,
y en el mismo acto quirúrgico se lo opera. Los pacientes con glaucoma congénito, el 100% de los pacientes se baja la presión mediante cirugía, porque se sabe que con medicación, con gotas, que eso ahora lo vamos a charlar en la siguiente diapositiva, con gotas el glaucoma congénito no hay manera de manejarlo. Y dado que al bebito hay que anestesiarlo para evaluarlo bien y que se deje evaluar, generalmente ese mismo día que se lo anestesió, el paciente ya se va operado. Ahora sí pasamos al tratamiento de glaucoma y acá volvemos al glaucoma principalmente del adulto, ¿sí? Lo de glaucoma congénito ya terminamos con lo que charlábamos en la diapositiva anterior. Generalmente a los pacientes con glaucoma, por lo menos acá en la Argentina, se arranca el tratamiento con gotas, con el tratamiento médico, ¿sí? Esas gotas pueden ser beta bloqueantes como el timolol, inhibidores de la anidrasa carbónica como la dorzolamida, alfa-2 agonistas como la brimonidina o prostaglandinas como el latanoprost. Los beta bloqueantes y los inhibidores de la anidrasa carbónica actúan disminuyendo la producción de humor acuoso en el cuerpo ciliar. Dado que el trabeculado me anda mal, la rejilla me anda mal, lo que trato de hacer es por lo menos cerrar un poco la canilla, producir menos líquido para tratar de balancear las cosas. Los alfa-2 agonistas como la brimonidina tienen un doble efecto, acá no figura en la diapositiva, pero es así. Por un lado, también disminuyen la producción de humor acuoso y por otro, generan un aumento de la salida del humor acuoso por lo que llama la vía uveoescleral. Al inflamar un poco el ojo, permiten que sea más permeable el cuerpo ciliar y la uvea y el humor acuoso salga por una vía diferente al trabeculado, que es la que funciona mal. Las prostaglandinas, como el latanoprost, también hacen lo mismo, aumentan la vía de salida uveoescleral, ayudan a que salga más humor acuoso. Lo que figura acá de láser, la trabeculoplastia, es un láser donde se le dispara al trabeculado, que es la estructura que está funcionando mal, y mediante diferentes tipos de láser, que cada uno funciona de maneras distintas. Uno hace que vengan macrófagos a comer parte del colágeno del trabeculado, otro hace que, el argón, hace que cicatrice el trabeculado y la contracción de la cicatrización permite que haya zonas donde se abra más el trabeculado y salga más humor acuoso. En sí lo que hacen las trabeculoplastias es permitir una mayor salida de humor acuoso por el trabeculado. Es un método complementario al tratamiento médico con gotas que se realiza en un consultorio, esto no es una cirugía en quirófano, y que ayuda a bajar la presión un poquito, pero con el tiempo generalmente el efecto se lava y la presión vuelve a subir. Finalmente, al paciente que con tratamiento médico con gotas no logramos bajarle la presión, las presiones siguen altas, o que a pesar de que le logramos bajar la presión, el daño sigue avanzando, es decir, el nervio óptico está más excavado o los campos visuales están empeorando, se le realiza algún tipo de cirugía. La cirugía que al día de hoy sigue siendo la gold standard, a pesar de estar desde los años 70, es la trabeculectomía. En la trabeculectomía uno lo que hace es abrir la conjuntiva, que es la pielcita del ojo, y en la esclera, que es la pared dura del ojo, uno talla una especie de baldosa, ¿sí? Que la levanta, deja como una especie de bisagra, que es de la mitad del espesor de la esclera, no es del espesor total, y por debajo de la baldosa, ahí sí hace un agujero entero, ¿sí? Que es justamente la esclerotomía o trabeculectomía, y vuelve a poner la baldosa de esclera de mitad del espesor y la cierra, le da un par de puntos, y después cierra la conjuntiva. Haciendo esto uno logra generar un agujero por donde va a salir el humor acuoso, pero lograr hacer que esa salida sea regulada, sea valvulada por la baldosa que uno le puso arriba. Si uno hace un agujero y no lo tapa con nada, todo el humor acuoso va a salir por ahí y la presión va a estar por debajo de 10, que tampoco es bueno, una hipotonía, ¿sí? El ojo va a quedar tipo pasa de uva. Al hacer esto de la baldosa, que es el truco de la trabeculectomía, digámosle, hacemos que el líquido salga, pero salga un poquitito regulado por la pared que lo contiene. En algunos pacientes donde esto falla o donde sabemos que el ojo va a cicatrizar de más y se va a tapar el trabajo hecho de la trabeculectomía, se le puede poner una válvula. Las válvulas son dispositivos de acrílico o de silicona que tienen un tubito que va dentro del ojo y un plato, que es por donde va a salir el líquido, que queda apoyado sobre la esclera. Bien, esto es todo de lo que es el glaucoma crónico. Les comento un poco lo que les hablaba de glaucoma agudo, pero como les digo, van a tener un texto para eso, ¿sí? Los glaucomas, lo que van a ustedes aprender como glaucoma agudo, en realidad es un cierre angular agudo. Son pacientes que tienen todos ángulo estrecho,
¿Se acuerdan que los pacientes con ángulo estrecho son los que tenían todo más amontonado, porque el ojo era más cortito, y el iris entonces tapaba de forma mecánica a la rejilla, tapaba de forma mecánica al trabeculado? Hablamos de cierre angular agudo o de glaucoma agudo en las situaciones en las cuales el iris de repente tapa a la rejilla 360 grados, tapa toda la rejilla y queda trabado y no la logra destapar. Como no la logra destapar, la presión del líquido no tiene por dónde salir, se acumula y la presión del ojo sube y sube a valores muy altos por arriba de 40. Como hablábamos en el glaucoma congénito, si la presión sube a valores por arriba de 40, la córnea va a tener edema y el ojo va a doler, va a molestar. Entonces, a la vez, entre otros síntomas, el paciente va a tener dolor de cabeza, va a tener vómitos, ¿sí? Entonces es un paciente que, como va a estar viendo borroso por la córnea con líquido, va a estar con dolor del ojo, va a estar con dolor de cabeza, va a tener vómitos, es un paciente que seguro va a ir a una guardia. Y como tiene dolor de cabeza y tiene vómitos, a veces el paciente, por más que está viendo mal del ojo o que le duele el ojo, va a una guardia general. Entonces, al igual que les remarcaba en el glaucoma congénito, el tema de cierre angular agudo, glaucoma agudo, es clave que lo sepan diagnosticar, sospechar más que nada, y lo sepan tratar, por si el paciente les cae, hagan la especialidad que hagan. Bueno, lo van a tener eso por escrito, ¿sí? Eso es todo con esta clase.